llega un nuevo homínido, uno de los mayores inventores de nuestra familia, el Homo habilis, el ser humano hábil. Sus inventos cambiarán nuestro destino. Un cocodrilo, vivo o muerto. Hay que probar. Es peligroso, pero hay posibilidades. A pesar del peligro, a pesar del miedo, Habilis se atreve a hacer lo que sus antepasados nunca habían hecho. Y a veces tiene éxito. Todavía no sabe que esta captura le traerá mucho más que simple comida. Todos los días, Habilis se hace preguntas sobre los misterios de la naturaleza. Tiene una mente cada vez más despierta. Intenta entender. La piedra corta la piedra. La piedra cortada corta la mano. La piedra cortada corta la mano. Si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar alguna solución. La piedra cortada corta la mano. A nuestro joven inventor le gustaría intentarlo. El joven Habilis pone en práctica la idea que tiene en la cabeza. Su idea y el objetivo. Si la piedra cortada corta la mano, también puede desgarrar al animal. Sin saberlo, el joven Habilis acaba de hacer un invento extraordinario, la herramienta. El gran acontecimiento no es la utilización de una herramienta. El auténtico prodigio radica en la creación de la propia herramienta. A partir del momento en que Habilis inventa la herramienta para cortar la carne, empieza a alimentarse mejor. Gracias a las proteínas, su cerebro se desarrolla y nuestro genio puede inventar otras herramientas. Gracias a ellas, conocerá otras estrategias para sobrevivir. El inconveniente es que la creación también cambiará nuestro comportamiento y que algunos empezarán a creerse más listos que los otros. Desde los orígenes de la Edad de Piedra, el hombre comenzó a manipular elementos simples para lograr lo que no conseguía utilizando solo sus manos. Mediante un percutor golpeaba núcleos de sílex o pedernal para producir hachas de mano y lascas filosas como bisturíes que le permitían cortar carnes y cueros. También produjo raspadores para trabajar pieles y maderas, lanzas para la caza y la pesca, punzones para perforar y grabar, cinceles y luego de años de evolución, la hoz para cosechar. El siguiente gran paso de la tecnología iluminaría una nueva etapa. El hombre logró el control del fuego, que con el tiempo le permitió trabajar los metales. En la Edad de Bronce, se utilizaban formas primitivas de taladros y de sierras. Entre 1000 y 1500 años antes de Cristo, se inicia la Edad de Hierro. Se producen espadas, escudos y ruedas, con lo que hoy conocemos como hierro forjado. La adopción de nuevos materiales permitirá la evolución de herramientas e instrumentos. Entre las armas, por ejemplo, las primitivas lanzas de mango de madera y punta de sílex o hueso, luego se harán con bronce y siglos más tarde serán de acero. De la Edad de Hierro proceden las herramientas más antiguas, medianamente equiparables a las actuales. Taladros rudimentarios,
masones de golpe y cortafríos. La evolución tecnológica continuaría aún antes de Cristo. El hombre comenzaba a crear sus primeras máquinas. Durante el siglo XVII, se buscaba una fuente de energía que permitiera el funcionamiento de las máquinas herramientas. La respuesta a esa necesidad cambiaría la historia. Llegaba la máquina de vapor y con ella una revolución. Las máquinas creadas originariamente para el procesamiento de la madera fueron copiadas con mejoras para su utilización con materiales ferrosos. Surgieron así tornos totalmente metálicos y tornos con torretas que incorporan varias herramientas para distintas operatorias en una misma torreta. Se mejoraron los tornos copiadores y también se desarrollaron y mejoraron taladradoras, cepilladoras y mortajadoras. Estos avances fueron claves para la industria más importante desarrollada por los ingleses en la época, el ferrocarril, que tuvo una extraordinaria difusión en el siglo XIX. A fines del siglo XIX, otra invención modificaría la relación entre herramientas y máquinas herramientas: los motores de corriente continua. Casi todas las grandes ciudades contaban con tendidos eléctricos, y el motor de corriente continua llegó en el momento justo para reemplazar a las máquinas de vapor. Hoy existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Son los motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria y una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. La aparición de las computadoras también sería revolucionaria para las máquinas herramientas. Hoy la evolución de máquinas y herramientas continúa y se acelera. Nuevos procesos de fabricación del metal duro mejoraron sus calidades por medio del uso de molienda por ultrasonido. Unificadas por el láser y el ultrasonido, herramientas y máquinas herramientas parecen estar a las puertas de una nueva era. Después de siglos de desarrollo, la unión entre ambas es cada vez mayor y quizás en un futuro muy próximo, herramientas y máquinas herramientas sean una sola. Nuestra actual sociedad es sumamente compleja. Hoy en día existen una gran cantidad de profesiones y cada una de ellas ha desarrollado sus propias herramientas. Simplemente, y por poner un ejemplo, pensemos en los utensilios de un chef, en los instrumentos de un cirujano, en los equipos de un alpinista. Estas son una gran cantidad de herramientas. Y ahora, si continuamos con este ejemplo y nos extendemos a todos los demás oficios y profesiones, no sé, un zapatero, un ingeniero, un arquitecto, un estilista, un diseñador, nos damos cuenta de que como sociedad nos hemos vuelto altamente refinados en lo que se refiere al desarrollo y producción de herramientas. Este hecho me lleva a reflexionar sobre que las primeras sociedades humanas realmente se valían de una mínima cantidad de herramientas básicas para poder satisfacer sus necesidades más inmediatas. Y esto a su vez me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿qué clase de herramientas eran estas? ¿Y qué nos platican, qué nos cuentan sobre los hombres y sobre las culturas que las fabricaron? Buscando una respuesta para estas preguntas, me dirijo a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Una vez ahí, me introduzco en el Laboratorio de Tecnología de Cazadores-Recolectores para tratar de aprender más sobre las primeras herramientas del hombre, las herramientas líticas.
Así, bajo la guía del supervisor del laboratorio, los alumnos aprenden a reconocer y a clasificar las variantes culturales de estas herramientas. De esta manera, utilizando tecnologías modernas, los futuros arqueólogos se familiarizan con las más antiguas tecnologías que ha visto la humanidad. Formando parte de sus estudios académicos, los alumnos cuentan con la experiencia del doctor en arqueología, Luis Felipe Bate. Bueno, aquí los alumnos aprenden primero a describir el material, si se encuentran, es decir, para que el día en que sean arqueólogos y se encuentren estos materiales, puedan describirlos y comunicarle a otros colegas por lo menos qué es lo que encontraron, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a partir de esa forma, aprenden a inferir para qué servían, o sea, lo que se llama la función, ¿no? Y por otro, además, como te decía, estas descripciones, ¿no?, permiten identificar más o menos de qué poblaciones se trataban, ¿no? Entonces, eso permite lo que se llama un diagnóstico cultural, ¿no? Debo comentar que el doctor Bate no solo es uno de los arqueólogos más reconocidos de América Latina, es, además, un magnífico tallador de herramientas líticas, y es un verdadero privilegio el estar presente en una de sus clases. Bueno, percusión, como su nombre lo indica, es lo más elemental del mundo, ¿no? Es técnica de, pues, chingadazo, ¿no? Eso, golpe. Con su estilo particular, el doctor Bate hace de sus clases una experiencia amena y divertida, en donde los conocimientos se adquieren de una manera ágil y sencilla. Sí, esto sí corta, A ver, chicas, ¿alguien quiere hacerse el bikini? La clase adquiere un tono más ligero. Sin embargo, detrás de esas bromas desenfadadas, se encuentra un apasionado de su profesión, un investigador que ha hecho importantes descubrimientos sobre los primeros habitantes del continente americano. Cuando se hace presión hay que estar botando todo el tiempo el borde para apoyar mejor el instrumento y luego para no comérselo. Ese borde estaba muy abrupto, entonces lo metí para ese lado. Ahora que ya está acá, le vamos a dar su cargazo. Esto ya es presión. Ustedes lo que están viendo es que yo lo que hago es así. Ahora, la fuerza no va para allá. La fuerza se mete en este ángulo hacia allá. Y luego ese movimiento así es para rajarlo, nada más, ¿no? Es para abrir atrás y entonces se raja y sale la lasca, ¿no? Vamos a verlo de este lado. Ya este borde ya quedó mucho más fufurufo que el otro, ¿no? Al ver trabajar al doctor Bate, da la impresión de que tallar herramientas de piedra es algo sencillo y sin complicaciones. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Cuando tallen obsidiana siempre se van a cortar, ¿eh? Efectivamente, en cuestión de minutos podemos observar rastros de sangre en las manos del profesor. Eso era bien. Justamente, la importancia de la obsidiana en la antigüedad fue su gran capacidad de corte, lo que la convertía en una herramienta indispensable para la vida diaria y en un motor económico para múltiples culturas. Bueno, por ahí. Esto tiene, si tú me permites, 7,5. Préstame un... Tiene 7,5 por 4.30. Aprovechando un receso dentro de su clase, le pregunto al doctor Bate sobre la importancia en la arqueología del estudio de las herramientas de piedra. Para efectos de la arqueología tiene la ventaja de que es bastante duradera. Perduran mucho más que otros elementos en el registro arqueológico. Y nos pueden informar de muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, las funciones de la piedra, es decir, que se pueden inferir perfectamente bien para qué servían, nos indican qué actividades realizaban. Si eran puntas de proyectil, pues eran normalmente para cazar, ¿no? Ya muy posteriormente se usaron para la guerra, pero normalmente eran para cazar. Continuando con la clase, el doctor Bate fabrica, en menos de una hora, un cuchillo, una raedera, un raspador y una punta de flecha, y les enseña a los alumnos
el uso de cada una de estas herramientas. Ya. Ahí tenemos pues una enredadera. Es para sacarle pues por dentro la grasa. Se saca así con eso. El raspador es para sobar, por eso se tiene que ejercer fuerza y conviene mangarlo, ¿no? Por eso, ya. Nunca dejen de usar los protectores para la vista. Y para esto, agua. No más. ¿Me gusta? Desde los más primitivos instrumentos de piedra hasta las asombrosas máquinas del presente, transcurrieron 2,5 millones de años. Nuevos materiales, invenciones y descubrimientos marcaron la evolución de las herramientas y de las máquinas que fueron generando cambios económicos y sociales. Entonces, parte importante de la historia humana es esta historia, la de sus herramientas y la de sus máquinas herramientas. ¿Qué hacemos normalmente cuando nuestras manos no nos permiten realizar alguna tarea sencilla? Recurrimos a una herramienta que, en cierto sentido, se convierte en una prolongación de nuestras manos. Desde los orígenes de la Edad de Piedra, el hombre comenzó a manipular elementos simples para lograr lo que no conseguía utilizando solo sus manos. Mediante un percutor golpeaba núcleos de sílex o pedernal para producir hachas de mano y lascas filosas como bisturíes, que le permitían cortar carnes y cueros. También produjo raspadores para trabajar pieles y maderas, lanzas para la caza y la pesca, punzones para perforar y grabar, cinceles y, luego de años de evolución, la hoz para cosechar. El siguiente gran paso de la tecnología iluminaría una nueva etapa. El hombre logró el control del fuego, que con el tiempo le permitió trabajar los metales. En la Edad de Bronce, se utilizaban formas primitivas de taladros y de sierras. Entre 1000 y 1500 años antes de Cristo, se inicia la Edad de Hierro. Se producen espadas, escudos y ruedas, con lo que hoy conocemos como hierro forjado. La adopción de nuevos materiales permitirá la evolución de herramientas e instrumentos. Entre las armas, por ejemplo, las primitivas lanzas de mango de madera y punta de sílex o hueso, luego se harán con bronce y siglos más tarde serán de acero. De la Edad de Hierro proceden las herramientas más antiguas, medianamente equiparables a las actuales. Taladros rudimentarios, mazones de golpe y cortafríos. Cortafrío, herramienta de corte compuesta por una barra de acero a la que se le realiza un aplanado con afilado en uno de sus extremos, dejando el otro para golpear. Se usa para cortar metales más blandos que el material con el que está hecha. La evolución tecnológica continuaría aún antes de Cristo. El hombre comenzaba a crear sus primeras máquinas. ¿Pero a qué consideramos una máquina? ¿Y qué es una máquina herramienta? Se entiende por máquina el conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que, por efecto de su enlace, es capaz de transformar la energía que se le suministra en un movimiento que complementa o reemplaza la actividad del hombre. Una máquina herramienta es una máquina estacionaria y motorizada que se utiliza para dar forma o modelar materiales sólidos, especialmente metales. Las herramientas son pensadas en función de las características de los materiales con los cuales se va a trabajar, mientras que las máquinas herramientas son pensadas en función de la operatoria que van a realizar, por ejemplo, agujerear, cortar, pulir o tornear.
Imperio Persa, entre 600 y 500 años antes de Cristo. Los primitivos telares surgidos en esta era son considerados las primeras máquinas usadas como herramientas. Aunque por su tecnología, se podría decir que las primeras máquinas herramientas fueron tornos y taladros sencillos. Surgieron entre el 1000 y el 1200 de nuestra era y permitían al operario la libertad de sus manos, ya que podía imprimir el movimiento con sus pies mediante el artilugio de pedal y pértiga flexible. Un nuevo capítulo en la historia se inicia en el siglo XV. En Italia surge el Renacimiento y se extiende por Europa en los 2 siglos siguientes. El Renacimiento fue una etapa de esplendor, de conocimientos, de innovaciones en áreas como la pintura, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia. En todas ellas fue notable la contribución de un genio, Leonardo da Vinci. Leonardo también es clave en la historia de las máquinas y de las herramientas. Como inventor dejó los planos del primer tanque de guerra, el primer bosquejo del helicóptero y diseños de una máquina para acuñar monedas, una recortadora, 6 tornos, especialmente prácticos e innovadores, y una laminadora. Laminadora, máquina herramienta de estructura rígida, compuesta por cilindros superpuestos con espacio entre estos, por donde se introducen lingotes para afinar su espesor y obtener láminas. Leonardo no pudo ver plasmadas estas invenciones por falta de medios, pero sus diseños dieron origen a la mayoría de las máquinas creadas posteriormente. Su gran contribución a la mecánica fueron los bocetos dedicados al cálculo de relación entre engranajes y a la forma ideal de los perfiles y ángulos de los dientes de dichos engranajes. Hoy se analizan los bocetos de Leonardo como introducción al estudio de engranajes. Sus principios fueron aplicados en motores, transmisiones, máquinas herramientas, vehículos y todo tipo de maquinaria con engranajes, y hasta el día de hoy siguen vigentes. También fue Nicolas Briot, ingeniero mecánico francés, el que dio otro paso en la evolución de las máquinas, perfeccionando la prensa de balancín. Unos 100 años más tarde, el físico y matemático Blaise Pascal, inventor de la primera máquina de calcular mecánica, enunció el principio que lleva su nombre y que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones. El principio se convirtió en fundamento de la hidráulica y de invenciones como la prensa hidráulica, utilizada para dar forma y marcar metales y para probar materiales sometidos a grandes presiones. Durante el siglo XVII, se buscaba una fuente de energía que permitiera el funcionamiento de las máquinas herramientas. La respuesta a esa necesidad cambiaría la historia. Llegaba la máquina de vapor y con ella una revolución. Desarrollada desde fines del siglo XVII, la máquina de vapor fue el símbolo de la revolución industrial que surgió en Inglaterra en las últimas décadas del siglo siguiente. La máquina dio un extraordinario impulso a industrias de todo tipo y fue la base para el surgimiento de otras, como la ferroviaria. Una de las claves de la máquina de vapor fue permitir que las industrias se independizaran de las antiguas fuentes de energía, como los molinos de agua o por sistema de tiro. Estos condicionamientos llevaban a instalar las máquinas herramientas en lugares no apropiados. Las fuentes de energía previas a la revolución industrial tienen una característica común y es que son todas fuentes renovables. Tanto el uso de la fuerza humana, el uso de la fuerza de las bestias, los cursos de agua para la molienda del grano,
son las formas que prevalecieron durante 2 millones de años en la historia de los homínidos de los que formamos parte. En 1690 el físico francés Denis Papin dio a conocer el principio fundamental de la máquina de vapor: la conversión de la energía térmica en energía mecánica. En 1712, el británico Thomas Newcomen diseñó unas rudimentarias máquinas de vapor que se utilizaron para extraer el agua en las minas de carbón. Finalmente, en 1765, el escocés James Watt construyó las primeras máquinas de vapor de uso industrial, que tuvieron enorme influencia en industrias como la textil, la naval, la armamentística, la ferroviaria y la construcción. John Wilkinson fue el que diseñó y construyó una máquina herramienta a pedido de Watt para poder construir la máquina de vapor. Esta máquina herramienta era una mandrinadora, permitió la construcción justamente del cilindro de la máquina de vapor, que tenía determinadas características geométricas y de tolerancias dimensionales que las máquinas anteriores que existían en el mercado, que eran las que se utilizaban para la elaboración de los cañones de la industria bélica, no eran suficientes. Pero estas máquinas también tenían un lado oscuro. Sus operarios sufrían constantes accidentes y quemaduras. Las máquinas eran peligrosas, difíciles de encender y requerían mantenimiento permanente. También eran muy contaminantes. Y por las nubes de humo que generaban trabajando a su máxima potencia, las llamaban las máquinas de negro. La revolución industrial generó profundos efectos en la sociedad y en la economía. La fabricación de bienes manufacturados desplazó notablemente a la de productos primarios. Las grandes fábricas con mayor eficacia técnica y especialización reemplazaron a los pequeños talleres y masas de población rural se trasladaron a las ciudades. Gran Bretaña se convirtió en el primer productor de bienes industriales, en parte gracias a la aparición de máquinas y de herramientas especializadas. Las máquinas creadas originariamente para el procesamiento de la madera fueron copiadas con mejoras para su utilización con materiales ferrosos. Surgieron así tornos totalmente metálicos y tornos con torretas que incorporan varias herramientas para distintas operatorias en una misma torreta. Se mejoraron los tornos copiadores y también se desarrollaron y mejoraron taladradoras, cepilladoras y mortajadoras. Mortajadora. Máquina herramienta cuya función es quitar una lonja de material a una pieza con un movimiento vertical de la herramienta. Las pulidoras se rediseñaron para el uso de nuevos tipos de piedras y también apareció la fresadora. Fresadora. Máquina herramienta utilizada para dar formas complejas a una pieza que permanece quieta, mientras que la herramienta de corte es la que gira. En 1897, el ingeniero inglés Henry Maudslay construyó un torno para cilindrar de altísima precisión sobre una estructura metálica y rígida. Esta creación marcó una nueva etapa en la que las máquinas herramientas se multiplicarían para dar respuesta al mecanizado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que se irían desarrollando. A esta evolución contribuyó notablemente el ingeniero Joseph Whitworth, que desarrolló un método de producción de piezas con superficies planas de una exactitud asombrosa.
Whitworth perfeccionó un sistema de roscas de tornillos ideado por él, que se convirtió en el primer sistema estandarizado de rosca, conocido como rosca BSW. Su empresa fabricaba herramientas con una precisión de una 10.000ª de pulgada, es decir, 600 veces mayor a lo que poco antes se consideraba aceptable. Estos avances fueron claves para la industria más importante desarrollada por los ingleses en la época, el ferrocarril, que tuvo una extraordinaria difusión en el siglo XIX. Whitworth se convirtió en el mayor fabricante de máquinas herramientas del mundo. La estandarización permitió una mejor organización y manejo de piezas a rosca, que con la difusión de los ferrocarriles ingleses, extendió su uso a casi todas las latitudes. Whitworth también introdujo la caja de velocidades Norton, que permite transmitir la velocidad a la máquina mediante engranajes que reemplazaban a las poleas. Una variante tan importante que aún sigue vigente. En 1898, se produce uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del rubro metalmecánico. Un descubrimiento del ingeniero Frederick Winslow Taylor, que iba a revolucionar el mundo de las herramientas. El descubrimiento de Taylor se refiere al desarrollo de un material de mejores características mecánicas que los que existían hasta ese momento, con los cuales se construían las herramientas de corte. Ensayando, este ingeniero americano en la empresa Midley, donde trabajaba como supervisor, ensayando aceros de este tipo Midley número 86, le agregó un 5% de tungsteno. Cuando luego fue a ensayar ese acero como herramienta, comprobó que el rendimiento de esta herramienta era prácticamente el doble a las conocidas hasta ese entonces. Cuando los obreros utilizaban ese tipo de material en las herramientas de corte, podían trabajar a más rápida velocidad y por lo tanto lo denominó acero rápido. Combinado con los aceros de Taylor, a fines del siglo XIX, otra invención modificaría la relación entre herramientas y máquinas herramientas: los motores de corriente continua. Con el descubrimiento de las herramientas de acero rápido, se necesitaban mejoras en las máquinas herramientas y el gran cambio fue su fuente de energía. Casi todas las grandes ciudades contaban con tendidos eléctricos y el motor de corriente continua llegó en el momento justo para reemplazar a las máquinas de vapor. El motor de pequeñas dimensiones convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante movimiento rotatorio. Su aparición dio enorme impulso a las máquinas herramientas, permitiendo diseños más accesibles para las industrias pequeñas. Hoy existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Son los motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria y una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Desde principios del siglo XX, la introducción de las cadenas de montaje revolucionó la industria automotriz. Y esta revolución tuvo un escenario principal: la megafábrica de Ford. Si bien no fue Henry Ford el primero en utilizar la producción en serie, la aplicó combinándola con los aceros rápidos de Taylor y con nuevos diseños de máquinas herramientas. El resultado fue una increíble eficacia en la producción. Los precios de los autos bajaron notablemente y en los años 20 los norteamericanos se motorizaron en forma masiva. Solo del célebre modelo T
Se vendieron más de 15 millones de unidades a partir de 1908. La idea alocada de Henry Ford para aquella época de que cada americano podía tener un vehículo modelo Ford llevó a que Henry Ford tuviese que montar una fábrica novedosa para la época. Creó la primer mega fábrica, consultó a Taylor, quien fue quien le ayudó a montar su fábrica, y esta fábrica requirió que los fabricantes de máquinas y herramientas tuviesen que diseñar máquinas especiales para operatorias especiales. La mega fábrica de Ford en realidad consistía o se inició en el proceso no propiamente dicho de elaboración de piezas, sino en el de montaje de los automóviles, y que todo el mundo sabe que fue el que creó el montaje en serie, de modo que el operario no se movía de su lugar de trabajo, sino que era en este caso el automóvil, que iba avanzando a lo largo de una línea llamada línea de montaje, y los distintos grupos de operarios iban realizando las distintas operaciones para poder conformar el automóvil en su totalidad. Lo que logra Ford con esto, y al que se adhiere el conjunto de la producción a partir de entonces, es un proceso de incremento notable de la producción. Se comienza con esta lógica que tiene que ver con la producción en gran escala, pero también un notable incremento del consumo y por lo tanto la necesidad de la aparición de la clase media como fenómeno que se da en todo el mundo. 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. La calidad y cantidad del armamento producido por las fábricas alemanas desconcierta a los aliados. La clave estaba en una invención surgida casi por casualidad. La empresa Osram buscaba obtener un filamento más grande para las lámparas que producía. El intento derivó en la obtención de un nuevo compuesto, el hard metal o metal duro. Como no le servía como filamento, Osram lo ofreció a la familia Krupp, que manejaba el mercado de metales en Europa. Bajo la marca Vidia, el descubrimiento se transformaría en el más importante del siglo XX en el rubro metal mecánico y en el más revolucionario en cuanto a herramientas. Como material fue aplicado a la producción bélica y como herramienta de corte rendía 5 veces más que los aceros rápidos. Convertido en secreto de Estado del gobierno nazi, el metal duro fue la clave de la asombrosa producción armamentística alemana. Finalizada la guerra, el metal duro tuvo un curioso destino. Los aliados intervinieron el Imperio Krupp, fabricante de armamento y abastecedor de herramientas y materiales a las fábricas alemanas. Recién en 1953, las empresas fueron devueltas a sus dueños, que descubrieron en la fábrica de Vidia la falta de miles de patentes de herramientas, muchas de metal duro. La intervención tuvo previsibles consecuencias. Numerosas fábricas de metal duro surgieron en Estados Unidos y en Europa, y el mercado de herramientas de corte tuvo un enorme impulso. Hoy el 70% de estas herramientas son de metal duro. Durante mucho tiempo, el hombre fantaseó con la posibilidad de que uno de sus inventos se manejara solo. Pero en la posguerra, la posibilidad de controlar una máquina sin manejo manual sobre ella comienza a hacerse realidad. Se iniciaba el control numérico, un hito en la historia de las máquinas herramientas. La alta tecnología nunca hubiera existido sin el desarrollo de las computadoras, que en pocas décadas cambiaron el mundo. La aparición de las computadoras también sería revolucionaria para las máquinas herramientas. Los inmensos modelos de los años 50 fueron evolucionando hasta los actuales,
permitiendo el uso del control numérico computarizado en todo tipo de máquinas herramientas, como tornos, fresadoras, centros de mecanizado, rectificadoras y hasta máquinas de coser, de carga o de envasado. En una máquina CNC, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto puede hacer movimientos que no se logran manualmente, como círculos, líneas diagonales y figuras tridimensionales, ampliando las posibilidades de mecanizar piezas. Una vez programada, la máquina ejecuta las operaciones por sí sola. Durante los 70 y principios de los 80, la nueva tecnología llevó a las máquinas herramientas a un liderazgo técnico en comparación con las herramientas. Sin embargo, el fin del siglo XX encontró a las herramientas nuevamente a la vanguardia. La clave, el desarrollo de nuevos materiales. Durante los años 80 en el siglo XX, tanto las máquinas herramientas como herramientas de corte gozaron de un amplio desarrollo. Durante los años 90, las máquinas herramientas encontraron el escollo de no poder desarrollar mayores velocidades que las 42.000 RPM en un usillo. Esto llevó a una limitación insalvable, demorando el desarrollo de las máquinas. Mientras tanto, las herramientas de corte continuaron su desarrollo. Hoy la evolución de máquinas y herramientas continúa y se acelera. En los últimos años se introdujeron herramientas de Cermet, una cerámica metalizada que compite con el metal duro. Nuevos procesos de fabricación del metal duro mejoraron sus calidades por medio del uso de molienda por ultrasonido. También evolucionaron los procesos de mecanizado con los de alta velocidad y de altos avances. Con la llegada de nuevos materiales como la fibra de carbono, surgen nuevas máquinas herramientas que deben adaptarse a estos componentes. Unificadas por el láser y el ultrasonido, herramientas y máquinas herramientas parecen estar a las puertas de una nueva era. Después de siglos de desarrollo, la unión entre ambas es cada vez mayor y quizás en un futuro muy próximo, herramientas y máquinas herramientas sean una sola.